Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cómo esta clase pueda ser reproducida por ustedes. Una pequeña aclaración, y esto me parece que se me pasó por alto explicarle en la primera sesión, y es que eventualmente podrían haber este tipo de clases que se llaman asincrónicas, es decir, que no estamos en vivo conectados, pero son clases que igual se van a transmitir en el horario que está previsto dentro de la catequesis, pero que son clases pregrabadas. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta clase? Que en las clases asincrónicas tienen la ventaja de que podrían no estar conectándose en vivo, no podrían no estar viéndola a la hora de la clase, pero aún así se considerará la asistencia. Basta que ustedes aquí abajito en los comentarios pongan: hola, soy Juan Pérez, de Virgen de Fátima. Entonces con eso yo voy a los comentarios y veo quién asistió en la clase. Entonces, primera recomendación: cuando sean clases así que son transmitidas en diferido, como quien diría, ¿no? Por favor, ustedes durante la clase, y en esta no es la excepción, que esta es la clase que corresponde al lunes 9 de marzo, que por razones ajenas a mi voluntad no la pudimos hacer. Esta es la primera clase de recuperación, la clase del 9. Luego viene la clase del 10 y ahí con eso estaríamos al día. Estas dos clases ya están producidas, pero toca luego subirlas, ¿no? Entonces, por favor, en este momento, todos los que están viendo esta clase, recurran a la cajita de comentarios aquí abajo del YouTube, en los comentarios, y pongan su nombre y de qué parroquia vienen para poderle registrar su asistencia. Hecha esa aclaración, darles la cordial bienvenida. Es un placer siempre poder estar en contacto con ustedes, al menos de esta manera. Bien, la última vez que estuvimos juntos habíamos conversado, habíamos empezado a analizar desde la creación, desde la existencia de Dios, pasando por la creación, entendiendo que este gran atributo de Dios todopoderoso, creador, omnipotente, omnisciente, conocedor de todo, era lo que le otorgaba a él pues la capacidad de hacernos, de crear seres con una inteligencia bastante avanzada como somos nosotros, superiores a los animales y al resto de la creación, solamente inferiores a los ángeles, ¿ya? Por tal razón, cuando vimos el primer episodio o la primera fase de la revelación de Dios ante el hombre, porque la revelación es progresiva, la revelación de Dios ante el hombre, que no es otra cosa que el Dios que se muestra, es en varias etapas, es en varios momentos. Y el primero de ellos fue con Adán y Eva, nuestros primeros padres, que Dios se revela, se muestra ante nosotros a través de estas personas, dando a conocer así cuál es su designio, su plan salvífico con nosotros. Como ustedes saben, como lo habíamos visto ya en la clase anterior, Dios hizo al hombre perfectos, los hizo puro, lo hizo puro, inmaculado, lo hizo sin pecado, pero a consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios, es que entró en el mundo el pecado original y todo lo que ya hablamos en la clase anterior. Entonces, bien, esa es la primera etapa de la revelación. Dios al encuentro del hombre que ha sido creado por Dios y puestos en el jardín del Edén de manera perfecta, antes de que cometieran el pecado original, es el primer contacto de Dios con el hombre, en el cual Dios le da a conocer al hombre cuáles son sus designios, qué es lo que quiere Dios del hombre. Habíamos visto que este designio es un designio amoroso, puesto que Dios nos crea o Dios nos ha creado con tres propósitos fundamentales. El primero es eh, para manifestarnos su gloria, es decir, para darse a conocer a sí mismo. Segundo, para que sintamos su amor, para que veamos su amor reflejado en la creación, es decir, nos creó por amor. Y tercero, para que nosotros nos convirtamos en administradores, de alguna forma, administradores de esta creación maravillosa que ha tenido, que ha hecho Dios, que es todo lo que vemos a nuestro alrededor. Hablamos también en las primeras clases respecto del principio de causalidad, el que nos permitía entender que Dios existe. Y no solamente se lo acepta a la luz de la fe,
a la luz de la Biblia, a la luz de simplemente temas netamente relacionados a la fe cristiana, sino a través del conocimiento. Bien, eso es lo que hemos hablado. Hablamos también de la imagen y semejanza de Dios con el hombre. Hablamos también de por qué el hombre es capaz de Dios, de cuáles son las cosas que deberíamos plantearnos, o cuáles son las inquietudes transversales que deben permanecer en el hombre una vez que Dios, el hombre ha sido creado. Es quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Bien, ese es el resumen de las dos primeras clases. Ahora vamos a concentrarnos un poco en esta primera etapa de la revelación que fue dada, como les dije, en el momento de la creación de Adán y Eva. Repito, la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir que algo sea progresiva? Que es poco a poco, que va transcurriendo en el tiempo y que no es de una sola. En este momento yo les voy a presentar un concepto adicional que va de la mano con el tema de la revelación. ¿Qué es para ustedes una alianza? Miren, muchos de ustedes van con la bendición de Dios, próximamente a casarse y van a tener que tener muy claro qué significa el concepto o a qué hace referencia el concepto de alianza. ¿Ok? Déjenme poner esto de aquí porque si yo siento como que estoy viendo a otro lado, pero debería ponerlo en el centro para que parezca que estoy viéndolos a ustedes a la cara. ¿Ya? Ok, vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el tema este de la alianza? La alianza es un sinónimo de un término al que podríamos plantear como pacto o como acuerdo. ¿Y por qué es importante esto entenderlo en nuestra vida cristiana y particularmente aquellos que se van a casar? Porque dentro del matrimonio, en el fondo, lo que hay es un pacto, un acuerdo, una alianza. Por eso es que normalmente los anillitos que se usa en los matrimonios se llaman las alianzas, ¿ya? Porque básicamente es el símbolo o la forma de representar ese acuerdo que los novios hacen ante Dios y ante los hombres. Pero volvamos. ¿Qué significa este pacto o alianza? Básicamente es un acuerdo en el que hay dos partes, parte A y parte B. Nos juntamos y vamos a tener un acuerdo, de modo tal de que la parte A va a tener una responsabilidad en el acuerdo y la parte B va a tener otra responsabilidad dentro del acuerdo. Dentro de este pacto, en el momento en que A cumple su parte y B cumple su parte, podríamos decir que la alianza ha sido dada, que se ha sellado la alianza. No sé si muchas veces ustedes han escuchado esta referencia cuando se dice la alianza se la sella con un pacto de sangre. Y de esto vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento. Pero bueno, tenemos el concepto de la alianza, tenemos el concepto del pacto y tenemos el concepto del acuerdo. Dios, dentro de su revelación, hace vivo el concepto de una alianza. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios hace algo que es crear al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios le da un designio, un mandato, una orden en el que le dice, Dios está aquí, Adán y Eva está acá. Le dice, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Ya ustedes saben, ¿no? Convertirte en administrador de la creación, puedes tomar cualquier fruto de todos los árboles que están aquí, excepto del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Es decir, hay un designio, hay una orden, hay una disposición dada por Dios. ¿Qué tenía que hacer el hombre por el lado de acá? Cumplir la disposición que dio Dios. Es decir, aquí se gestó una una potencial alianza como parte de la revelación progresiva de Dios. Es decir, dentro de la revelación hubo un acuerdo al que se llegó. Mira, tú puedes hacer todo lo que quieras, tú puedes tomar todos los frutos que hay aquí, tú eres el administrador de esta creación, pero no puedes hacer esto. ¿Ok? Pero la pregunta
cabe en este momento es, ¿esta alianza llegó a sellarse, llegó a plasmarse? ¿Esta alianza tuvo su culmen? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hubo un incumplimiento dentro de este acuerdo establecido entre Dios y el hombre. ¿Cuál fue el incumplimiento? El pecado original. Entonces, dentro de la revelación progresiva de Dios, la primera etapa de la revelación, que es Adán y Eva, la creación, se planteó una alianza, un pacto entre Dios y el hombre, entendiendo el hombre no solo como Adán, sino como los hombres, la creación, un pacto entre Dios y el hombre, ¿ya? Y este pacto no logró cumplirse, no fue perfecto, no logró culminarse adecuadamente, con lo cual queda abierta la puerta dentro de esta alianza y es un pacto que queda pendiente por cumplirse. Quiero que por favor entiendan muy bien esto porque luego vamos a entender muchas cosas, incluso cosas que ocurren cuando vamos a la misa y a veces estamos ahí y no tenemos claro por qué el curita dice lo que dice. A veces nuestra cabecita está por la nebulosa, está pensando en la fritada del 26, del kilómetro 26, en lugar de estar acá pensando en lo que está ocurriendo delante nuestro en la Santa Eucaristía. Les dejo una pista. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando todos estamos arrodillados, que por cierto, cuando uno está arrodillado no debe estar así, y diciendo, ay Diosito, por favor, ayúdame para que mi mujer se porte bien, deje de estar hecha la tóxica, hecha la intensa, o Diosito, ayúdame porque mi esposo está hecho el bravo. No, 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 no es momento para pedir. En ese momento todas nuestras miradas tienen que estar al frente porque tenemos que contemplar lo que está ocurriendo en ese momento, que a través de algo que ya vamos a ver luego, que se llama la transubstanciación, es el cambio de substancia de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Ya lo vamos a entender luego cuando veamos el sacramento de la Eucaristía. Pero siempre me voy a ir lanzando estos tips, estos cortes comerciales, estos anuncios parroquiales. Valga la aclaración, en ese momento no es para pedir, no es para estar rezando, no es para mirar abajo, no es para concentrarse, no es para entrar dentro de un trance, en ese momento es para estar observando lo que está haciendo el sacerdote. Uno tiene que estar ahí, pelando las pepas, lo que está haciendo el sacerdote. Y no sé si ustedes han escuchado cuando el sacerdote dice, del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y luego dice otras cositas y más adelante dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Por favor, quédense con eso. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado, pero no se han dado cuenta qué significa esto. Fíjense que el sacerdote que actúa en la persona de Cristo en ese momento, él dice, sangre de la alianza nueva y eterna. Es decir, la sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó y la sangre que Cristo derramó por nosotros muriendo en la cruz, esa sangre es un sello de una alianza nueva y eterna. ¿Qué nos tiene que llevar a pensar en esto? De que con Cristo la alianza por fin se selló, se cerró. Y que además que dice alianza nueva, quiere decir que hubo una alianza anterior. Antes de la muerte de Cristo hubo otra alianza, ya la vamos a ver. Pero que además esa frase nos invita a entender de que con la sangre de Cristo se dio la alianza definitiva. Porque dice alianza nueva, porque antes hubo otra, nueva y eterna, es decir, eterna. Esta alianza es para todos los tiempos. No hay otra alianza después, es decir, no hay otra cosa que ocurrirá después de la muerte de Cristo en relación a nuestra salvación a partir del pecado y a partir del primer intento de alianza que fue cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y tenemos el episodio bíblico de Adán y Eva. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, espero que me sigan hasta ahí. Pero ustedes dicen, ya, ok, listo, tenemos ubicado el inicio donde empezó todo este rollo, la creación de Adán y Eva, el intento de esta alianza o el inicio de la alianza, y luego tenemos la alianza nueva, eterna, definitiva, la más chévere, la más pro, la más bacán de todas y la definitiva. Pero como les dije hace unos minutos, antes de esta hubo otra. Acá hubo otra.
Es decir, vamos a intentar descubrir en medio de este intervalo qué pasó en todo este tiempo. Es lo que transcurre, o lo que les vengo diciendo hace un rato, dentro de este intervalo transcurre todo aquello que entendemos y conocemos como la revelación progresiva de Dios a través de su alianza con el hombre. La primera alianza fue con Adán y Eva, que ya sabemos cómo terminó. ¿Qué pasó después? Bueno, ya Dios los expulsó del paraíso, les dijo que vayan a sacarse el aire, a trabajar, y todo lo que ya vimos en la clase anterior. Y entenderíamos, o deberíamos entender que a partir de ahí, bueno, el hombre dijo, ya, pues ya metí las cuatro patas, entonces ahora voy a portarme bien, voy a hacer bien las cosas, para que en adelante ya no tenga que ocurrir otra vez, no tengamos que presenciar el enojo de Dios. Pero como ya se pueden imaginar y como ya sabemos cómo es el hombre, volvió a caer en pecado, volvió a caer en incumplimientos del mandato de Dios. Entonces, si nos vamos a Génesis capítulo 6 versículo 1, dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí como mujeres las que más les gustaron. Dijo entonces el Señor, mi aliento no permanecerá por siempre en el hombre, porque es mortal. La duración de su vida será de 120 años. Por aquel entonces había gigantes en la tierra y también después de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieran hijos, estos son los famosos héroes de antaño. Al ver el Señor que crecía en la tierra la maldad del hombre y que todos sus proyectos tendían siempre al mal, acuérdense esto, de los proyectos del hombre que tienden siempre al mal. ¿Qué era esa tendencia desordenada al mal? La concupiscencia. Que pese a que con el bautismo se elimina el pecado original, queda esta huella o esta tendencia natural del hombre siempre a pecar. Repito, al ver el Señor que crecía en la tierra la maldad del hombre y que todos sus proyectos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y profundamente afligido dijo, borraré de la superficie de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres, a los animales, reptiles y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. Aquí muchos se tienen que estar... Ay, todos deben en algún momento haber escuchado la famosa historia de Noé. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de maldad. Dios se fijó en la tierra y vio que estaba pervertida, porque la gente tenía una conducta perversa. Entonces dijo Dios a Noé, tengo decidido el fin de todos los seres vivos porque toda la tierra está llena de maldad a causa de los hombres. Voy a exterminarlos, a todos de la tierra. Tú hazte un arca de madera resinosa, dividida en compartimentos y calafatéala con brea por dentro y por fuera. La harás así. Tendrá unos 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Construye una sobrecubierta y colócala medio metro por encima de la parte superior del arca. Pon la puerta a un costado y haz 3 pisos, porque voy a desencadenar sobre la tierra un diluvio de agua para acabar con todos los seres vivos que hay bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Sin embargo, estableceré contigo mi alianza. Aquí quiero hacer una pequeña acotación para que nosotros nos hagamos una idea. Aquí todos los hermanos que
estamos dentro de estos sectores, llámese Virgen de Fátima, Durán, Yaguachi, Milagro, que cuando llueve, imagínense cómo sufrimos, ¿no? Con una noche completa de lluvia, imagínense cómo nos inundamos hasta la cintura. Acá, en cambio, habla de 40 días y 40 noches constantes de lluvia. Imagínense. Entonces, ahí tiene un poco de lógica el por qué con un diluvio de ese tipo se puede exterminar toda la creación, todas las especies que están sobre la faz de la tierra. Contigo, sin embargo, estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú con tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras. Toma una pareja de cada especie de animales, macho y hembra, y métela en el arca para salvarlos contigo. De cada especie de ave, ganados y de reptiles de la tierra, entrará contigo una pareja, para que se salven. Aprovisionate de alimentos y almacénalos para que tengáis comida tanto tú como ellos. Así lo hizo Noé, exactamente como Dios le había mandado. El Señor dijo a Noé: entra en el arca tú con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. También de las aves del cielo, toma 7 parejas, macho y hembra, porque para que se conserven sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de ella a todos los seres que he creado. Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Él, junto a su mujer y sus hijos y sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves del cielo y de los reptiles de la tierra, entraron con Noé en el arca una pareja de cada especie, macho y hembra, como le había mandado Dios. Y al cabo de 7 días cayeron sobre la tierra las aguas del diluvio. Era el año 600 de la vida de Noé. El día 17 del segundo mes, cuando reventaron las fuentes del océano y se abrieron las compuertas del cielo y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam, Jafet, la mujer de Noé y las nueras y las mujeres de sus 3 hijos. Y con ellos todas las bestias salvajes, todos los ganados, todos los reptiles de la tierra y todas las aves del cielo, pájaros de toda especie. Con Noé entraron en el arca parejas de todos los seres vivos, entraron macho y hembra de cada especie, como le había ordenado Dios, y el Señor cerró la puerta por fuera. Diluvió sobre la tierra durante 40 días. Las aguas iban creciendo y levantaron en alto el arca por encima de la tierra. Las aguas siguieron creciendo y aumentaron más y más, pero el arca flotaba sobre ellas. Crecieron las aguas sobre la tierra y llegaron a cubrir hasta los montes más altos que hay debajo del cielo. Las aguas subieron unos 7 metros por encima de los montes más altos. Entonces perecieron todos los animales que se mueven por la tierra, aves, ganados, bestias salvajes, reptiles terrestres y todos los hombres. Perecieron todos los seres vivos que habitaban la tierra firme. Fueron aniquilados todos los seres que habían sobre la faz de la tierra y no quedó ni rastro de hombres, bestias, reptiles ni aves del cielo. Tan solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. La tierra estuvo inundada durante 150 días. Primera cosa que podemos ver a partir de este pasaje muy emocionante del Antiguo Testamento. Esto estoy en Génesis. Primero, ¿qué nos está revelando Dios aquí? Nos está dando a conocer cuál es su designio. Dios no quiere que el mundo se pervierta, Dios no quiere que el mundo se pierda. Y por tanto Dios plantea un acuerdo. Dios y Noé, Dios le plantea un acuerdo a Noé. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a tener que hacer esto. Tú vas a construir un arca, vas a hacer esto le da. Fíjense que en el capítulo 6 del Génesis da los detalles con una precisión increíble de cómo tenía que ser construida el arca. ¿Ok? Da una precisión increíble. Entonces, se establece el pacto.
yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra 40 días, 40 noches, y tú vas a tener que hacer algo. Y le pide a Noé que haga su parte, de lo que habíamos dicho hace un momento. A hace un acuerdo con B. A cumple su parte, sí. B cumple su parte, sí. Pero aquí viene algo que lo sella además, porque viene la promesa de Dios en méritos del cumplimiento y de la justicia de Noé. Porque acuérdense lo que dice las escrituras. El Señor dijo a Noé, entra en el arca tú con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Es decir, las causas de esta alianza son la perdición de la tierra, pero además la justicia de Noé. Y luego viene, entonces Dios, esto es el capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban en el arca, después de 150 días que estuvo inundada la tierra, e hizo soplar viento sobre la tierra y menguaron las aguas. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo y dejó de llover. Las aguas se fueron retirando poco a poco de la tierra y empezaron a bajar de modo que al cabo de 150 días, el día 17 del mes séptimo, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes décimo y el primer día de este mes aparecieron las cimas de los montes. 40 días después abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, que estuvo volando de acá para allá hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Soltó luego una paloma para ver si habían menguado las aguas hasta el nivel de la tierra, pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió otra vez al arca, porque las aguas cubrían todavía la superficie de la tierra. Sacó Noé la mano, la recogió y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y de nuevo soltó a la paloma fuera del arca. Ella volvió por la tarde con una ramita de olivo en el pico. Así supo Noé que las aguas habían menguado hasta el nivel de la tierra. Pero esperó aún 7 días y volvió a soltar a la paloma, pero esta vez ya no volvió. Era el año 601 de la vida de Noé, el día 1 del primer mes, cuando se secaron las aguas sobre la tierra. Noé levantó la sobrecubierta del arca, miró y vio la superficie del suelo estaba seca. La tierra estaba completamente seca el día 27 del segundo mes. Entonces, y aquí viene la parte interesante, que es cómo termina de cuajar el pacto. Entonces habló Dios a Noé y le dijo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y tus nueras. Haz que salgan también los animales de toda clase que están contigo, aves, ganados y reptiles, que llenen la tierra, crezcan y se multipliquen sobre ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y sus nueras, y todos los animales, ganados, aves, reptiles salieron también del arca por especie. Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y aves puras de todas las especies, ofreció holocausto sobre él. El Señor aspiró el suave olor y se dijo, ojo con esto, no maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque los proyectos del hombre son perversos desde su juventud. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes como lo he hecho. Mientras dure la tierra, habrá sementera y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciendo, creced, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra os temerán y respetarán. Las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están en vuestro poder. Todo lo que tiene vida y se mueve en la tierra os servirá de alimento, lo mismo que los vegetales. Yo os lo entrego. Tan solo os abstendréis de comer carne que tenga aún dentro su vida, es decir, su sangre. Yo pediré cuenta de vuestra sangre tanto a los animales como al hombre, y al hombre le pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Otro hombre derramará la sangre de quien derramare sangre humana, porque Dios hizo al hombre a su propia imagen. Vosotros creced, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Siguió hablando Dios a Noé y a sus hijos.
voy a establecer mi alianza con vosotros, con vuestros descendientes y con todos los seres vivos que os han acompañado, aves, ganados, bestias del campo, con todos los animales que han salido del arca con vosotros y que ahora pueblan la tierra. Esta es mi alianza con vosotros. Ningún ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio, ni tendrá lugar otro diluvio que arrase la tierra. Y añadió Dios, esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con vosotros y con todos los seres vivos que os han acompañado. Pondré mi arco en las nubes, esa será la señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y en las nubes aparezca el arco, me acordaré de mi alianza con vosotros y con todos los vivientes de la tierra, y las aguas del diluvio no volverán a exterminar a los seres vivos. El arco aparecerá en las nubes, y yo, al verlo, me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todos los seres vivos que hay en la tierra. Dios añadió. Esta es la señal de la alianza que establezco con todos los seres vivos que hay en la tierra, palabra de Dios. Mis queridos hermanos, si se dan cuenta entonces cómo funciona esto de la alianza. Dios establece un designio y encuentra su cumplimiento perfecto en el hombre y ahí se sella la alianza. Y ojo, Dios no se puede contradecir a sí mismo. A pesar de que todo esto empieza con un comentario muy duro que aparece en las Escrituras, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es durísimo eso. No sé si cayeron en cuenta en eso. Es durísimo pensar que Dios se haya arrepentido de haber creado al hombre. Sin embargo, en su infinita bondad y misericordia y compasión, Dios se apiada del hombre y le da la oportunidad de que se restablezca ese vínculo de Dios con el hombre y da la alianza. Entonces, ¿qué tenemos que entender de esto? Que cada vez que Dios establece una alianza con el hombre, es una oportunidad para nuestra salvación, ¿ya? La primera fue la alianza que se establecía con Adán y Eva, que no se pudo cumplir por Adán y Eva, y que por eso entró la condenación al mundo. Pero Dios nos vuelve a dar una segunda oportunidad y en la progresión de la revelación aparece este momento, este episodio del diluvio universal en la que Dios encuentra en Noé justicia, ve que es un hombre justo. Y Noé, en méritos de su cumplimiento y de su justicia, se da la alianza. ¿Y cuál es el resultado de esta alianza? El compromiso de Dios de no volver a destruir a la creación, el no volver a destruir al hombre, no volver a destruir a las especies. Miren qué maravilla. ¿Y cuál era el signo de esa alianza? El arco en el cielo. Y fíjense qué turro, ¿no? Que hoy en día muchos grupos tomen el arco iris para cualquier, perdónenme la expresión, para cualquier pendejada ideológica y no lo que realmente tiene el significado que Dios le dio y que se ha sido transmitido a través de la Biblia. Ok, entonces estamos ya en todo este baile, ¿no? Empezamos con la revelación inicial, con Adán y Eva. Vimos que no salió bien la cosa, entonces Dios se vuelve a revelar con Noé y establece su alianza, que esta vez sí funcionó. Pero como ya nosotros venimos del futuro, sabemos que luego otra vez hubo problemas. Por eso es que más adelante, de aquí en la clase siguiente, vamos a ver la siguiente parte de esta revelación progresiva que avanza desde Adán y Eva, pasa por Noé y luego llega al episodio de Abraham, que ya lo vamos a ver en la clase de mañana martes, ¿ok? La clase que corresponde al martes 10. Eh, Luego también veremos qué pasa con Moisés, qué pasa con Juan el Bautista y qué pasa con Jesús y lo que habíamos hablado al inicio de la clase de hoy respecto de esa sangre de la nueva y definitiva alianza que sella Dios con su pueblo. Entonces, ¿qué entendemos ahora? Que la revelación es progresiva, que no es un solo momento y ya está, no, es progresiva, pero que no es permanente. Llega un momento en que la revelación cesa, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que el magisterio de la iglesia nos aconseja
respecto de las revelaciones privadas. ¿Qué es la revelación? La forma como Dios se muestra al hombre y cómo se da a conocer. Ahora, ¿esta revelación es pública o es privada? ¿Cuál es, Mickey, la revelación pública? Aquella que está manifestada en la Sagrada Tradición y en las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Qué es eso de la Sagrada Tradición? Que ya lo vamos a ver luego. Es todas aquellas enseñanzas apostólicas fueron dadas por los apóstoles y que no todas fueron dejadas por escrito. Y esto es lo que nos diferencia y la riqueza del catolicismo, del cristianismo católico, respecto de los otros grupos religiosos, como los evangélicos, etcétera, etcétera. Porque el evangélico cree solo en la Biblia. El evangélico tiene un principio que es la sola escritura, que es un absurdo, porque el principio de sola escritura lo que establece es que solo la Biblia es la única autoridad en cuestiones de fe y moral. Pero es chistoso, ¿no? Porque si la Biblia es la única autoridad y al único lugar donde podemos ir nosotros para encontrar verdad y revelación de Dios, y si el principio de sola escritura es cierto, entonces la Biblia debería decir que la Biblia es la única fuente de verdad. Y la Biblia no lo dice. Con lo cual es un absurdo que se cae por su propio peso y la sola escritura es una doctrina de hombre. La doctrina de Dios es aquella que está contenida en las sagradas escrituras y en la tradición y que es administrada por el depositum fidei o el depósito de la fe que está a cargo del magisterio de la Iglesia Católica. Para eso existe el Papa, los obispos, etcétera, etcétera. Pues bien, toda esta revelación está puesta en el depósito de la fe de la iglesia, es decir, la iglesia es la custodia de toda esta revelación. La iglesia cuida celosamente el contenido de la revelación, de esta revelación pública, que está en la tradición, que está en la Biblia, que ya todos la conocemos y que en la medida que vayamos aprendiendo más en esta formación, ustedes van a ir conociendo cada vez mejor. Pero hay otro tipo de revelación y en este hay que tener mucho cuidado, que es la revelación privada. ¿Qué es la mica y la revelación privada? La revelación privada es cuando, por ejemplo, Dios se nos manifiesta a cada uno de nosotros y nos da a conocer algo, se comunica con nosotros, este, nos hace conocer alguna cosa y que puede hablarnos a través de la oración o que puede incluso llegar a un tema audible. No es tan frecuente, pero podría ocurrir. Dios es todopoderoso, Dios es capaz de hacer todo. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque imagínense que yo mañana diga, ah, tuve un sueño. Dios me habló en sueños y me dijo que Él no está presente en la Eucaristía, que eso no está bien, de que eso de los apóstoles, eso es una mentira, que la iglesia se corrompió, que es lo que ha pasado mucho con un montón de iluminados como Martín Lutero, que fue más escandaloso con estos grupos como los Testigos de Jehová, ¿ya? Que esos hay que tenerles pero miedo. Con los mormones, que son otros, que fueron fundados por un señor llamado John Smith, que un día dijo que Dios se le había revelado, que le había hablado y que la iglesia se había corrompido. Entonces, esos calificarían como revelación privada, pero que tiene que tener mucho cuidado porque la revelación privada es válida y tomada como verdad siempre y cuando no transgreda y no cambie lo que ya ha sido públicamente revelado. Y usted dirá, oye, pero eso es a conveniencia de la iglesia. No, porque Dios no se puede contradecir. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Si Dios ha establecido algo, Dios no lo va a cambiar luego. Es como que Dios mañana diga, ¿sabes qué? Ya no quiero cumplir la alianza que establecí con Noé, a través de Noé, con toda la creación. Y ahora sí voy a mandar otra vez un diluvio. ¿Puede Dios hacer eso? Que lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque Dios dejaría de cumplir en sí mismo sus designios.
y Dios es un ser perfecto. Y pese a que Dios es todopoderoso, puede hacer lo que le dé la gana, pero al ser perfecto no hay en él mancha ni error. Dios es un ser indefectible. No puede ser que Dios un día diga algo y luego se contradiga. Es indefectible. Eso lo alejaría de su condición divina. Por tanto, por tanto, esta alianza establecida entre Dios y su pueblo en la persona de Noé no se va a cambiar, no se puede romper. Y asimismo, la revelación que ya está pública, lo que ya ha revelado Dios, lo que Dios ya ha dado a conocer, Dios no lo va a cambiar, porque estaría desdiciendo de su condición divina. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con estas revelaciones privadas. ¿Las hay? Sí, las hay. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía de muchos santos que Jesús les ha hablado en sueños, que la Virgen se les ha revelado y que les ha hablado en sueños. ¿Cuáles son las revelaciones que son aceptadas por la iglesia y tomadas por válidas? Todas aquellas que no contradicen a la revelación ya pública, a lo que está en la Biblia, a lo que está en la tradición. ¿Se entiende todo esto? Entonces, es importante que tengamos esto claro porque mañana ustedes tienen un sueño y esa revelación puede ser válida. Claro que sí, tanto y en cuanto no contradiga en nada ni en una coma a lo públicamente ya revelado. ¿Ok? Por eso es importantísimo entender la importancia del magisterio de la iglesia, porque es la depositaria de la fe, la depositaria de la fe. Hoy se llama el dicasterio, en su momento era la prefectura para la congregación de la doctrina de la fe, es decir, que en su momento fue presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, que luego se convirtió en Papa Benedicto XVI. Él era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, es decir, es una unidad o un área o una responsabilidad dentro del magisterio de la iglesia que tenía el deber de cuidar la revelación, de cuidar lo revelado. A ver, aquí no me van a meter cuentos chinos, a mí no me van a meter cosas nuevas. Esto es la fe de la iglesia. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con las novelerías que nos pueden presentar hoy en día. Ya deben haber escuchado muchas veces, no, que tienes que nacer de nuevo. Ojo, no es que esté mal nacer de nuevo, pero los católicos nacemos de nuevo con el bautismo. Pero ahora te lo venden, no, es que tú no has nacido de nuevo, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal y bautizarte y hermano mío y amén, aleluya, amén o no amén. Mucho cuidado con todas estas novelerías. La Iglesia Católica es una iglesia que tiene más de 2000 años, ¿ya? Y que durante más de 2000 años ha sido custodia de la fe cristiana desde sus orígenes, de la iglesia primitiva. No puede ser que un grupo que apareció en el siglo XVI pretenda atribuirse a tener la verdad de la fe revelada, cuando el mismo Dios en las Sagradas Escrituras manifestó que la iglesia es el pilar y fundamento de la verdad. Ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos de la iglesia. Y que además, y que además ofreció que el Espíritu Santo asistirá siempre a la iglesia. Con lo cual, decir que la iglesia se corrompió es contradecir al mismo Dios. Ahora, de que han existido personas que han cometido errores, que han sido un relajo de seres humanos, sí, por supuesto. ¿Han habido papas malos? Sí, han habido papas malos, han habido papas medios locos. ¿Han existido abusos por parte de miembros de la iglesia? Sí. ¿Han habido sacerdotes malos? Sí. Gracias a Dios no es el caso de ustedes, que tienen un maravilloso y un santo sacerdote como el Padre Sebastián. ¿Han existido malos obispos? Sí, malos. Como también hay malos fieles, como también hay malos laicos, pecadores. Y nosotros que somos miembros de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, no porque nosotros seamos malos, la iglesia en sí mismo es mala. Pueden haber muchas personas malas, pero la iglesia se mantiene. ¿Por qué? Porque la iglesia está soportada sobre la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado con estas revelaciones privadas. Ejemplo, Joseph Smith con los mormones, que se inventó de que aparecieron 12 nuevos apóstoles en Estados Unidos y Norteamérica. Un relajo. O sea, ese tipo fumó de la barata. ¿Ya? Perdón la expresión, pero es así.
Ya lo veremos cuando hablemos de apologética y estudiemos todos estos grupos religiosos que nacieron a partir de la Reforma Protestante de Martín Lutero en el siglo XVI. En concreto, y para ir culminando nuestra clase del día de hoy, ¿qué es lo que nos revela Dios? Nos revela quién es Él y cuál es su designio con respecto de nosotros. Nos lo revela desde Adán y Eva y lo renueva con Noé. Y lo seguirá renovando cuando veamos el episodio bíblico de Abraham, y de Moisés. Bien, entonces, eh, ¿qué más nos revela Dios? ¿Qué más nos revela el Señor a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo este camino? Nos revela su naturaleza, su esencia, su razón de ser. Nos revela que es un Dios uno y trino. Todos los católicos, en algún momento, cuando entramos a una iglesia o cuando vamos a empezar nuestra oración, decimos el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Y esa es quizás una de las revelaciones más hermosas y más grandes de la esencia y de la naturaleza de Dios. Dios, que siendo un único Dios, es a la vez tres personas, que es lo que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad y por qué dentro de la fe de la iglesia la conocemos como el misterio de la Santísima Trinidad? Ojo con esto, por favor, pluma, papel y lápiz, porque luego el concepto, si lo dicen mal, eso es cero. El misterio de la Santísima Trinidad consiste en tres personas divinas, distintas, distinguibles una de la otra, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Consiste en tres personas divinas distintas que son un único Dios verdadero. Ojo que dije que son, no que conforman o no que hacen. ¿Qué quiere decir que tres personas divinas son? Que los tres juntos son Dios. Pero si solo tengo uno, al Padre, ¿el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Cada uno en sí mismo es Dios? Sí. Entonces son tres dioses. No, es un único Dios. Un único Dios en tres personas, no que son o que conforman. Tres personas divinas en un solo Dios, que son un único Dios. ¿Ok? Tres personas que son un único Dios verdadero, no que lo conforman, ni que lo... No es que para que exista Dios tienen que estar los tres, no. El Verbo, el Hijo de Dios, que vino en la persona de Jesucristo, que se encarnó en María, se mostró como hombre, pero siendo hombre no dejó de ser Dios. Y aquí entendemos quién es Jesucristo. ¿Cómo podríamos definir quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre a la vez. Por tanto, ¿en qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? Consiste en que existen tres personas divinas, distintas, distinguibles una de la otra, que son un único Dios verdadero. ¿Por qué digo distinguibles? Porque a cada uno se le atribuyen atributos distintos. Al Padre, la creación, a Jesús, la salvación, y al Espíritu Santo, la santificación. Mis queridos hermanos, vamos a quedarnos hasta ahí. Perdón si abrumé mucho con contenido, pero vamos masticando poco a poquito. Si algo no les va quedando tan claro, vuelvan a ver la clase. Ahí mientras están lavando los platos, mientras están bañando al perro, mientras están trabajando, pónganse los audífonos y escuchen la clase. Que es muy importante que esto lo entiendan muy bien. ¿Sí? Es muy bonito no solamente vivir la vida cristiana, sino conocerla y entenderla y ponerla en práctica. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.